1808. Napoleón Bonaparte había derrotado a gran parte de Europa. Austria se había retirado. Rusia había sido aplastada. En Italia ondeaban banderas francesas. Sus ejércitos eran rápidos. Sus comandantes tenían experiencia. Y el nombre de Napoleón significaba una sola cosa en Europa: invencibilidad. Pero ese año, cerca de un pequeño pueblo del sur de España, esa leyenda empezaría a resquebrajarse por primera vez. Bailén. Bajo un sol abrasador, miles de soldados franceses, agotados y sin agua, avanzaban hacia las líneas españolas. Creían que tenían delante a uno de los ejércitos más poderosos de Europa. Pero, unas horas después, los soldados franceses ya no estarían atacando. Estarían rindiéndose. No era solo una batalla. Era una de las primeras grandes rendiciones de un ejército napoleónico en campo abierto. Y envió un mensaje a toda Europa. Napoleón podía ser derrotado. Pero ¿cómo fue detenida en España la poderosa maquinaria militar francesa? ¿Eran mejores los soldados españoles? ¿Cometieron errores los comandantes franceses? ¿O el plan de Napoleón para España había empezado a derrumbarse desde el primer día? Esta es la historia de la batalla de Bailén. Y la historia no empezó en el campo de batalla. Para 1808, España no era oficialmente enemiga de Francia. Durante mucho tiempo, ambos países habían actuado como aliados. Napoleón quería atacar Portugal pasando por España. Porque Portugal seguía comerciando con Inglaterra. Y Napoleón, aunque no podía invadir Inglaterra directamente, quería aislarla del resto de Europa. Ese plan se llamaba el bloqueo continental. Los países que comerciaran con Inglaterra serían castigados, y sus puertos se cerrarían a los barcos británicos. Portugal se negó a obedecer. Napoleón pidió permiso para atravesar España y castigar a Portugal. El gobierno español aceptó. Las tropas francesas comenzaron a entrar en España. Al principio, todo parecía temporal. Los soldados franceses parecían dirigirse únicamente hacia Portugal. Pero, poco después, las ciudades más importantes de España empezaron a llenarse de tropas francesas. Las puertas de las fortalezas se abrieron. Los caminos quedaron bajo control. Y los españoles empezaron a comprender que aquel ejército no había entrado solo para ir a Portugal. El verdadero objetivo de Napoleón era controlar España. En ese momento, el rey de España era Carlos IV. Pero gran parte del poder real estaba en manos de su primer ministro, Manuel Godoy. La corte estaba dividida. El pueblo estaba furioso con el gobierno. Y entre el heredero Fernando y su padre, Carlos IV, existía una dura lucha por el poder. Napoleón vio aquella debilidad como una oportunidad. Llamó a la familia real española a la ciudad de Bayona, cerca de la frontera francesa. Allí ejerció presión. El trono cambió de manos. Primero, Carlos IV se retiró. Después, Fernando fue obligado a renunciar al trono. Y Napoleón nombró rey de España a su hermano, José Bonaparte. Sobre el papel, el plan estaba completo. España estaba bajo control francés. Pero Napoleón había calculado mal una cosa. Cambiar al rey de un país no significaba conquistar a su pueblo. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó. Comenzaron los enfrentamientos en las calles. Los soldados franceses sofocaron la rebelión. Pero la rabia que había comenzado en Madrid se extendió rápidamente por todo el país. En los pueblos se reunieron armas. En las ciudades se alistaron voluntarios. Antiguos soldados volvieron a ponerse el uniforme. Sacerdotes, campesinos, artesanos y estudiantes escucharon el mismo llamado. España estaba ocupada. Era el comienzo de una de las guerras de resistencia más duras de la historia moderna. Los franceses podían controlar las grandes ciudades. Pero controlar los caminos, las montañas y los pueblos pequeños era mucho más difícil. Comenzaron los ataques contra los convoys. Las unidades que llevaban mensajes caían en emboscadas. Pequeños grupos franceses desaparecían. Los resistentes españoles no luchaban como un ejército regular. Atacaban rápido y luego desaparecían.
El mundo empezó a aprender una nueva palabra para ese tipo de guerra. Guerrilla. La palabra significaba pequeña guerra. Pero para Napoleón, el verdadero peligro no eran solo los ataques pequeños. En España también se estaban formando nuevos ejércitos regulares. En distintas regiones del país comenzaron a reunirse fuerzas contra los franceses. En el sur, en Andalucía, las tropas españolas se preparaban para detener el avance francés. Mientras tanto, las fuerzas del general francés Pierre Dupont avanzaban hacia el sur. Su misión parecía sencilla: controlar Andalucía, aplastar la rebelión y demostrar a todos el poder de Francia. Las tropas de Dupont llegaron a Córdoba y tomaron la ciudad. Pero los saqueos y la violencia ocurridos allí hicieron crecer todavía más el odio contra los franceses. Para muchos españoles, ya no se trataba solo del rey. Era una guerra para defender sus casas, sus ciudades y su país. A medida que Dupont avanzaba hacia el sur, la situación empezó a empeorar. Las tropas españolas aumentaban. La población local no ayudaba a los franceses. Los caminos eran peligrosos. Encontrar suministros era cada vez más difícil. Y el verano andaluz era cruel para soldados llegados del norte de Europa. La temperatura subía. Las fuentes de agua eran insuficientes. Los soldados enfermaban. Los caballos caían agotados. Finalmente, Dupont decidió retirarse. Pero retirarse no significaba regresar a un lugar seguro. El ejército francés quedó atrapado cerca de Bailén. Delante de ellos estaba el ejército español. Detrás, los ataques, el cansancio y un caos cada vez mayor. Al mando de las fuerzas españolas estaba el general Francisco Javier Castaños. Castaños sabía que los franceses eran fuertes y numerosos. Pero también sabía que estaban dispersos, cansados y sedientos. El plan español no era destruir a los franceses con un solo golpe. Era detenerlos, rodearlos y cerrar sus rutas de escape. El terreno alrededor de Bailén decidiría el destino de la batalla. Era una zona abierta, seca y calurosa. Había poca sombra. Las fuentes de agua eran limitadas. El sol de julio caía sobre los soldados como un arma. La mañana del 19 de julio de 1808, los franceses atacaron. Los hombres de Dupont intentaban romper las líneas españolas para abrirse paso. Porque aquella era la única ruta para retirarse. La infantería francesa avanzó. Los cañones abrieron fuego. Los tambores sonaron. Los oficiales llamaron a sus soldados hacia adelante. Pero las líneas españolas no retrocedieron. El primer ataque fue detenido. Después llegó el segundo. Luego, el tercero. Los franceses cargaron una y otra vez. Pero con cada ataque perdían más fuerza frente al calor, la sed y el fuego español. Los soldados españoles no estaban formados solo por tropas regulares. También había civiles armados de los pueblos cercanos alrededor del campo de batalla. Algunos llevaban munición. Otros evacuaban a los heridos. Otros vigilaban los movimientos franceses. En aquella batalla, España entera empezó a actuar como un solo ejército. Hacia el mediodía, el calor se volvió insoportable. Los soldados franceses tenían cada vez menos agua. Los uniformes estaban empapados de sudor. Los fusiles se hacían más pesados. Después de cada ataque, quedaban más heridos atrás. El ejército de Dupont ya no luchaba solo por vencer. Luchaba por mantenerse en pie. Y, mientras tanto, otras unidades españolas se acercaban. El cerco alrededor de los franceses se estrechaba. El enemigo no estaba solo delante de ellos. También estaba a los lados y detrás. Para Dupont, la pregunta ya no era: ¿podía ganar la batalla? No. La pregunta era: ¿cuántos hombres podría salvar? El 20 de julio, los comandantes franceses comenzaron las negociaciones de rendición. Fue un momento increíble para los soldados de Napoleón. Porque el ejército del Imperio francés podía retirarse, reorganizarse y atacar otro día. Pero rendirse. Eso era casi impensable. En Bailén, alrededor de 18.000 soldados franceses depusieron las armas.
Miles de fusiles, cañones y municiones cayeron en manos españolas. Las águilas francesas fueron arriadas. Los soldados fueron hechos prisioneros. Y el plan de Napoleón para España sufrió un golpe devastador en su primera gran prueba. Cuando la noticia llegó a Europa, su impacto fue enorme. Que Napoleón podía ser derrotado ya no era solo una esperanza. Se había convertido en realidad. En Inglaterra, Austria y otros países que querían luchar contra Francia, creció el entusiasmo. La resistencia española ya no parecía una rebelión aislada. Era una fuerza real, capaz de derrotar al ejército francés en una batalla abierta. José Bonaparte tuvo que abandonar Madrid. El gobierno francés quedó sacudido. Napoleón comprendió que el problema en España no era una pequeña rebelión. Por eso fue personalmente a España. Llevaba consigo un ejército mucho más grande y experimentado. Poco después, Madrid volvió a caer en manos francesas. Los ejércitos españoles fueron derrotados en otras batallas. Y muchos de los soldados franceses que se rindieron en Bailén sufrieron duras condiciones de cautiverio. Así que Bailén no terminó la guerra. No liberó España en un solo día. Pero cambió el rumbo del conflicto. Napoleón ya no podía creer que gobernaría España con facilidad. España dejó de ser una campaña corta para Francia. Se convirtió en una herida que durante años consumiría soldados y dinero. Aquella guerra sería conocida más tarde como la Guerra de la Independencia Española, parte de la Guerra Peninsular. Francia tuvo que luchar durante años en España y Portugal. Inglaterra aprovechó la oportunidad. Las tropas británicas desembarcaron en Portugal. Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, comenzó a luchar contra los franceses en la península ibérica. Los mejores soldados de Napoleón, en lugar de ser usados en otras partes de Europa, se desgastaban en España. Cada pueblo, cada camino de montaña y cada convoy se convirtió en una nueva amenaza. Esa era la verdadera importancia de Bailén. La batalla no destruyó por sí sola a Napoleón. Pero demostró que no era invencible. Y, a veces, lo que derriba a un imperio no es un único golpe enorme. A veces, una batalla que parece pequeña destruye el miedo en la mente de todos. En Bailén, España no solo detuvo a un ejército francés. Le dio valor a Europa. El 19 de julio de 1808, bajo el sol abrasador de Andalucía, los soldados de Napoleón comprendieron que no podían retirarse. Un día antes, formaban parte del ejército más poderoso de Europa. Al día siguiente, eran prisioneros que dejaban sus armas en el suelo. Y en la leyenda de la invencibilidad de Napoleón apareció la primera gran grieta.